El sol de Judea caía a plomo sobre las colinas de Belén, levantando un polvo fino que se adhería a la piel y a la lana del rebaño. Para muchos era una tierra áspera. Para el joven David, el menor de Isaí, era un reino que conocía con una intimidad sagrada. No veía rocas y espinos, sino refugios y senderos secretos. Su cayado era un cetro y su rebaño su pueblo. Cada mañana se adentraba en la soledad de los campos, no como un simple vigilante, sino como su guardián. Leía el viento y la tierra para hallarles los mejores pastos, esas hondonadas ocultas donde el rocío aún resistía el calor del día. Conocía a cada oveja, la coja, la impetuosa, la vieja y sabia. Su bienestar era el ritmo de su propia vida, y las conducía no con gritos, sino con la suave melodía de su flauta, una presencia constante que les susurraba: «Estoy aquí, confiad». Mientras las observaba beber en arroyos tranquilos, una profunda verdad germinaba en su alma. Si él, un simple muchacho, podía anticipar y satisfacer cada necesidad de estas criaturas, ¿no habría un pastor mucho más grande cuidando de él? Esta idea no fue una lección aprendida, sino una revelación susurrada por el viento. La certeza de que él también era cuidado, de que nunca le faltaría lo esencial, comenzó a darle una paz que el mundo de los hombres no parecía comprender. Pero el trabajo del pastor es una batalla constante contra la sombra. Un atardecer, un silencio antinatural cayó sobre el campo. Las ovejas se agruparon, temerosas. David se puso en pie de un salto, sus ojos fijos en las sombras. Y entonces lo vio. Un león joven, agazapado, listo para atacar a un cordero extraviado. El miedo fue una punzada helada, pero la furia protectora ardió más fuerte. Ese cordero era suyo. Corrió hacia él, no como un niño, sino como un rey defendiendo su reino. El león se abalanzó, aferrando al cordero en sus fauces. Sin dudar, David se lanzó sobre la bestia, la tomó de la melena y con una fuerza que parecía fluir a través de él desde una fuente superior, luchó contra el depredador. El rugido del león era un trueno, pero la determinación de David era un relámpago. Forzó la mandíbula del animal hasta abrirla y rescató al cordero de una muerte segura. El león, herido y confundido por la ferocidad de aquel pastor, se retiró a la oscuridad. De pie, con el corazón martillando y el cordero a salvo en sus brazos, David miró a su rebaño y luego al cielo estrellado. La revelación fue abrumadora. La fuerza que había fluido por sus venas no era suya. La misma mano que lo guiaba a los pastos le había dado el poder para enfrentar a la bestia. Su rol como pastor era un diminuto reflejo de un cuidado infinitamente más grande y poderoso. Con una claridad forjada en el peligro, las palabras brotaron de sus labios, no como un poema, sino como una verdad absoluta. «Jehová es mi pastor», susurró a la noche. Hizo una pausa, sintiendo el peso de la certeza en su alma, y añadió la inevitable conclusión: «Nada me faltará». Esa noche, bajo las estrellas, David había descubierto el secreto que lo sostendría en los valles oscuros por venir. La primera nota de su melodía eterna acababa de ser compuesta. El tiempo en los campos transcurría con la lenta majestuosidad de las estaciones. David creció, y con él la profunda melodía de su fe. Pero la tranquilidad de Belén estaba a punto de ser interrumpida. Un día, un murmullo de expectación recorrió el pequeño pueblo.
El gran profeta Samuel, el juez de todo Israel, había llegado. Su presencia era un evento tan inusual que sembró tanto reverencia como inquietud. Samuel anunció un sacrificio, invitando a Isaí y a sus hijos, pero en sus ojos había una misión que iba más allá del ritual. En la modesta casa de Isaí, la atmósfera era densa. Los 7 hijos mayores de Isaí, hombres curtidos en la batalla y el trabajo duro, se presentaron ante el profeta. El primero, Eliad, era alto y de porte regio, la imagen misma de un líder. Samuel, al verlo, pensó para sus adentros: ciertamente este es el ungido del Señor. Pero una voz interior, la inconfundible voz de Dios, lo corrigió al instante: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno por uno, los hijos de Isaí pasaron ante un Samuel cada vez más perplejo. Abinadab, Sama, todos ellos hombres fuertes y capaces, pero para cada uno la respuesta divina fue la misma: a este tampoco ha elegido Jehová. El desconcierto de Isaí era palpable. Finalmente, Samuel, con la certeza de que su viaje no había sido en vano, preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí vaciló, casi como si se tratara de un detalle sin importancia. Queda aún el menor, respondió, que apacienta las ovejas. La orden del profeta fue inmediata y resonante: envía por él. Y así, un mensajero corrió a los campos para buscar al muchacho que nadie había considerado. David llegó, con el sol en su piel y el olor a tierra y lana impregnado en su ropa. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer, pero en él no había la imponente presencia de sus hermanos, sino la calma serena de la naturaleza. Se paró ante el gran profeta, confundido por la repentina solemnidad, sin entender por qué había sido arrancado de su rebaño. En ese instante, la voz divina habló a Samuel con una claridad atronadora: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite, un aceite sagrado reservado para consagrar reyes y sacerdotes, y ante la mirada atónita de sus hermanos, lo derramó sobre la cabeza de David. El aceite, fresco y fragante, corrió por su frente y su cabello, pero fue mucho más que un simple líquido. En el momento en que lo tocó, David sintió un calor que se extendió por todo su ser. Fue como si el aliento de Dios mismo hubiera entrado en él, despertando algo dormido, infundiendo en su espíritu una nueva autoridad y un propósito que aún no podía nombrar. Sus hermanos vieron a un pastorcillo cubierto de aceite. David sintió el peso y la gloria de un destino incomprensible. Cuando Samuel se fue, el silencio que quedó era más ruidoso que cualquier palabra. David regresó a sus campos, a sus ovejas, a su soledad, pero todo había cambiado. El paisaje familiar parecía tener un nuevo significado. Ahora entendía la melodía de su corazón de una manera diferente. La promesa de que nada le faltará ya no era solo el pan diario o la protección contra los leones. Miró a sus ovejas descansando en un prado verde junto a un arroyo tranquilo y comprendió: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La unción era eso, la promesa silenciosa de su gran pastor de guiarlo a un futuro de paz y propósito, a un reino que sería su delicado pasto. No era una corona inmediata, sino una garantía sellada con aceite. El pastor de Belén había sido marcado. Llevaba en su frente la unción de un rey y en su corazón la melodía de una promesa. Aún no lo sabía, pero su pastor no lo estaba guiando hacia un prado cercano, sino hacia el palacio de un rey atormentado,
donde el camino hacia esos pastos de reposo lo llevaría primero a caminar por la sombra. Los delicados pastos de la promesa parecían un recuerdo lejano en el reseco valle de Ela. Allí no había aguas de reposo, sino un río de miedo que paralizaba al ejército de Israel. Durante 40 días, el campamento había despertado con la misma pesadilla, la tierra temblando bajo los pies de Goliat de Gat. Su sombra se proyectaba como la de una montaña ominosa, y su voz, amplificada por un casco de bronce, era un martillo que aplastaba la moral de un reino entero. ¿Acaso no hay un hombre entre vosotros?, rugía, y su desafío blasfemo contra el Dios de Israel quedaba suspendido en un aire espeso de cobardía. En este escenario de terror paralizante, irrumpió David. No llegó como un guerrero, sino como un mandadero, con un encargo de su padre de llevar pan y queso a sus hermanos en el frente. Pero lo que sus oídos escucharon no fue el fragor de la batalla, sino el eco humillante de las burlas del gigante y el silencio avergonzado de los soldados de su Dios. Una indignación pura, nacida en la soledad de los campos donde había aprendido a reverenciar a su pastor, se encendió en su pecho. Para él, esto no era una simple afrenta militar, era un acto de sacrilegio. El nombre de su pastor estaba siendo arrastrado por el lodo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?, preguntó, y su voz, aunque joven, resonó con una autoridad que desconcertó a los curtidos soldados. Su hermano mayor, Eliab, lo reprendió con ira, viendo en él arrogancia juvenil. El rey Saúl, escéptico, lo miró con una mezcla de desesperación y lástima. Le ofreció su propia armadura, un intento de cubrir la locura del muchacho con el peso del acero real. Pero David, tras intentar caminar con ella, se la quitó. «No puedo andar con esto, pues no estoy acostumbrado», dijo. No era la armadura del rey la que necesitaba, su confianza estaba depositada en una protección invisible. Armado solo con su cayado, su honda y una fe forjada en la naturaleza, caminó hacia el arroyo. Mientras escogía 5 piedras lisas, cada una pulida por el tiempo y el agua, sentía la calma de quien se prepara para una tarea familiar. No eran solo piedras, eran extensiones de su confianza, las herramientas que su pastor le había enseñado a dominar. Al volverse y caminar hacia el valle, el escenario de la batalla se transformó ante sus ojos. Una línea de su salmo secreto cobró un nuevo y vibrante significado. Aquel valle de la humillación no era una trampa mortal, era una mesa preparada por su pastor, servida en el lugar más improbable, a la vista de todos sus enemigos. Y los angustiadores no eran solo Goliat y el ejército filisteo que lo aclamaba, eran también el desprecio de su hermano, la duda del rey Saúl y el miedo de todo su pueblo. Estaba completamente solo, el único invitado a un banquete divino donde la fe sería el plato principal. Goliat lo vio acercarse y se rió, un sonido grave y lleno de desdén. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? El gigante lo maldijo en nombre de sus dioses. Pero David, de pie en el centro de la mesa de Dios, respondió con una voz clara que cortó el aire. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No hubo más palabras. David corrió hacia el gigante, metiendo una piedra en su honda. El movimiento fue fluido, practicado miles de veces contra lobos y leones. El zumbido de la honda al gigar fue el único sonido en un mundo que contenía la respiración. Y entonces la soltó. La piedra voló, no como un proyectil al azar, sino como un misil guiado por una voluntad soberana. Se incrustó en la frente del gigante, en el único punto vulnerable de su arrogancia. El coloso se tambaleó, sus ojos llenos de una sorpresa mortal, y se desplomó con un estruendo que sacudió la tierra y la historia.
Un silencio sepulcral cayó sobre el valle, seguido por el rugido ensordecedor del ejército de Israel, que despertó de su letargo y se lanzó a la victoria. David había ganado la batalla para su pueblo, pero sin saberlo, acababa de iniciar una guerra nueva y mucho más peligrosa. El gigante había caído, pero en la tienda del rey, un monstruo más letal, la envidia, acababa de despertar. La victoria sobre Goliat fue un eco que resonó por todo Israel, pero cada grito de aclamación para David era un clavo que se hundía en el corazón del rey Saúl. Las mujeres cantaban en las calles: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y con cada repetición de esa tonada, la gratitud del rey se marchitaba, dejando al descubierto una raíz venenosa de envidia. El héroe de la nación se convirtió, a los ojos paranoicos del monarca, en la mayor amenaza para su trono. La atmósfera del palacio, antes un lugar de honor para David, se enrareció con el hedor del recelo y la locura. David, en su lealtad, continuaba sirviendo al rey, intentando calmar el espíritu atormentado de Saúl con la música de su arpa. Pero la melodía que antes traía paz, ahora solo avivaba las llamas de la demencia. Un día, mientras sus dedos danzaban sobre las cuerdas, vio un destello metálico. Saúl, con los ojos inyectados en sangre, le había arrojado su lanza con la intención de clavarlo a la pared. David se esquivó por instinto y la punta de bronce vibró en la madera justo donde su cabeza había estado segundos antes. El mensaje era inequívoco: el palacio ya no era su hogar, sino su trampa mortal. Comenzó la huida, una vida de héroe desmantelada en una noche. Con la ayuda de su amigo del alma Jonatán y de su esposa Mical, escapó por una ventana, dejando atrás su gloria, su seguridad y su inocencia. Se convirtió en un fantasma, un fugitivo cuya cabeza tenía precio. El hombre que había salvado a Israel era ahora cazado por Israel. Los campos y colinas que una vez fueron su santuario de pastor se convirtieron en un laberinto de terror. Cada roca podía ocultar a un espía. Cada susurro del viento podía ser el avance de los soldados de Saúl. Entró de lleno en su valle de sombra de muerte. No era una metáfora poética, sino una realidad brutal y tangible. Las cuevas de Adulam, húmedas y frías, se convirtieron en su palacio. El pan mendigado en su banquete real. La soledad era su compañera más fiel, una soledad que pesaba más que cualquier armadura. En el silencio helado de las noches, el miedo era una criatura viva que lo acechaba. El miedo a ser traicionado, a ser capturado, a morir olvidado en un rincón oscuro del desierto, lejos de la promesa que una vez le pareció tan clara. Fue allí, en lo más profundo de la desesperación, donde la melodía de su juventud regresó a él, no como un dulce recuerdo, sino como un ancla en la tormenta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, se susurraba a sí mismo, y las palabras sabían a polvo y a verdad amarga. Estaba viviendo esa línea. Cada día era un paso más en la oscuridad. La tentación de creer que su pastor lo había abandonado era abrumadora. ¿Dónde estaban los delicados pastos ahora? ¿Dónde las aguas de reposo? Una noche, acurrucado en la negrura de una cueva, sintió que sus fuerzas flaqueaban. El eco de los soldados buscándolo parecía acercarse. El terror amenazaba con consumirlo. Pero entonces, la segunda parte de su verso secreto emergió de su memoria con una fuerza renovada. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. La promesa nunca había sido la ausencia de la oscuridad. La promesa era la presencia en la oscuridad. Su pastor no le había prometido un camino fácil,
Le había prometido compañía. En la más profunda oscuridad, David descubrió que la presencia de su pastor era más real que el aliento helado de la cueva, y en esa oscuridad otros comenzaron a ver su luz. Primero unos pocos, luego decenas, hombres en deuda, angustiados, descontentos, todos los desheredados del reino de Saúl comenzaron a buscarlo. Ya no era solo un fugitivo, se estaba convirtiendo en el capitán de los olvidados. Su prueba más grande, sin embargo, no sería sobrevivir al odio de Saúl, sino decidir qué hacer cuando el destino pusiera la vida de su verdugo en sus propias manos. El valle de sombra de muerte finalmente llegó a su fin, no con el sonido de la espada de David, sino con el eco de una tragedia lejana. Un mensajero llegó del monte Gilboa, con las ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza, trayendo la noticia que cambiaría el destino de Israel. El ejército había sido derrotado por los filisteos, y en el campo de batalla yacían muertos el rey Saúl y su amado hijo Jonatán. Al oírlo, David no sintió el alivio del fugitivo ni la alegría del heredero. Sintió el desgarro de un dolor genuino. Rasgó sus vestiduras y entonó un lamento conmovedor, llorando por el rey que lo había perseguido y por el amigo que había sido como un hermano para él. No se regocijó en la caída de su enemigo, honró al ungido de Dios hasta el final. Guiado por la voz de su pastor, subió a Hebrón, donde los hombres de su propia tribu Judá vinieron y lo ungieron rey. El aceite sobre su cabeza ya no era una promesa secreta susurrada en la casa de su padre, sino una declaración pública, el primer sorbo de una copa que comenzaba a llenarse. Tras años de una amarga guerra civil contra los leales a la casa de Saúl, finalmente los ancianos de todo Israel acudieron a él. En un pacto solemne, lo ungieron rey sobre una nación unificada. La promesa susurrada al niño pastor se había convertido en el rugido de la aclamación de un pueblo. David conquistó la fortaleza de Jebús, la rebautizó como Jerusalén y la convirtió en el corazón de su reino. Era un rey como ningún otro. No solo gobernaba con justicia y valentía militar, sino que su mayor anhelo era traer la presencia de Dios al centro de la vida de su nación. Y este anhelo culminó en el día más glorioso de su reinado, el día en que trajo el arca de la alianza a Jerusalén. La ciudad era una explosión de júbilo. Una procesión multitudinaria avanzaba al son de liras, arpas, panderos y címbalos. Los levitas portaban con reverencia el cofre sagrado que representaba el trono de Dios en la tierra. Y al frente de todos no estaba un monarca distante y enjollado, sino un hombre consumido por la gratitud. David se despojó de sus mantos reales y, vestido solo con un efod de lino, danzó ante el Señor con toda la fuerza de su ser. Sus saltos y giros no eran los de un rey, sino los de un pastor que celebra el regreso a casa de su Señor. Era un espectáculo de devoción pura, sin filtros, una adoración que se negaba a ser contenida por la etiqueta real. En ese momento, la copa de David no solo estaba llena, se rebalsaba. La estrofa de su salmo secreto se había hecho carne. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite de la unción real era la señal externa, pero la copa rebosante era la realidad interna. Era la alegría de un reino unido, la paz después de una década de guerra y huida, la seguridad de una ciudad fuerte y, sobre todo, la abrumadora sensación de la presencia y el favor de su Dios. Cada bendición era un recuerdo de las pruebas superadas, cada nota de celebración era un eco de las noches silenciosas en las cuevas. Su esposa Mical, hija de Saúl, lo despreció desde una ventana, avergonzada de la vulgaridad de su rey. Pero la respuesta de David reveló el secreto de su grandeza. Fue delante de Jehová,
quien me eligió, por tanto, danzaré delante de Jehová. Incluso en la cima de su poder, su identidad más profunda seguía siendo la de un siervo humilde, un pastor que solo encontraba su verdadero gozo en la presencia de su gran pastor. Su copa rebosaba con la bendición de un reino en paz y un Dios complacido. David, el rey pastor, había llegado a la cima de la montaña. Pero en la quietud de la cumbre, en la comodidad del palacio, acecha un peligro más sutil que cualquier lanza o gigante. El peligro de un corazón que por un instante olvida que sigue necesitando a su pastor. En el desierto de Engadi, el sol era un enemigo implacable. David y sus 600 hombres, los desheredados de Israel, se escondían en las profundidades de una red de cuevas, un laberinto de oscuridad y piedra. Afuera, el rey Saúl, con 3000 de sus mejores soldados, peinaba las montañas, obsesionado con cazar al hombre que consideraba su rival. La tensión dentro de la cueva era asfixiante. Eran hombres acorralados, cansados de huir, y su lealtad a David se mezclaba con una creciente desesperación. Entonces ocurrió lo impensable. El destino, o una mano más grande, movió sus piezas de una manera asombrosa. El rey Saúl, buscando un lugar para cubrir sus necesidades, entró solo en la misma cueva donde David y todos sus hombres estaban ocultos en las sombras más profundas. Estaba de espaldas, vulnerable, completamente ajeno al hecho de que su vida pendía de un hilo. Los hombres de David contuvieron la respiración, sus ojos brillando en la penumbra. Se volvieron hacia su líder, y sus susurros fueron un siseo de urgencia y vindicación. Este es el día que Jehová te prometió. Ha entregado a tu enemigo en tu mano. Haz con él como te parezca bien. Era la solución perfecta. Un golpe de espada y todo terminaría. La persecución, el hambre, el exilio. Sus hombres serían libres, y él podría reclamar el trono que Samuel le había prometido. El mundo entero lo justificaría como un acto de autodefensa. David sintió el peso de 600 miradas sobre él. Se puso de pie, desenvainando su espada con un sigilo mortal, y comenzó a avanzar en la oscuridad hacia la figura ajena del rey. Su corazón latía con una furia justa. Este hombre había intentado matarlo, había destruido a su familia y lo había convertido en un paria. Pero mientras se acercaba, otra voz, una melodía más profunda y antigua, resonó en su alma. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Siempre había pensado en esos versos como una promesa de protección contra los leones y los enemigos. Pero en ese momento entendió su verdadero significado. El cayado del pastor no solo defiende a la oveja del lobo, también la corrige con un toque firme cuando está a punto de despeñarse por un precipicio. Y la vara no es solo un arma, es una guía para mantenerla en el camino correcto. En la oscuridad de la cueva, David se sintió a sí mismo como esa oveja necia a punto de caer en el abismo de la venganza y el asesinato. Sintió el cayado de su pastor celestial deteniéndolo, corrigiendo su espíritu. El verdadero aliento, la verdadera paz, no provenía de la eliminación de su enemigo, sino de la obediencia a su guía. No era su lugar ni su momento. Con el corazón en un puño, detuvo el filo de su espada. En su lugar, con una destreza increíble, se deslizó hasta el manto del rey y cortó un trozo del borde. Fue un acto de moderación casi sobrehumana. Al regresar junto a sus hombres, su propio corazón lo reprendió incluso por ese pequeño acto de irreverencia. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová les susurró con una autoridad inquebrantable.
silenciando sus anhelos de sangre. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió a una distancia segura y gritó: «¡Mi señor, el rey!». Saúl se giró y vio a David inclinándose rostro en tierra. Entonces David levantó el trozo de tela. «Mira, padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Pude haberte matado, pero no lo hice. Juzgue Jehová entre tú y yo, y vea que no hay en mi mano mal ni rebelión». El rey Saúl, al ver la prueba irrefutable de la misericordia, se quebró. Lloró abiertamente, su locura disuelta por un momento por la vergüenza. «Más justo eres tú que yo», dijo con la voz rota. «Ahora conozco que tú has de reinar». Saúl se retiró con tizas de remordimiento, pero David sabía que las promesas de un rey atormentado eran tan inestables como el viento del desierto. Había pasado la prueba, demostrando que su futura corona se forjaría con misericordia, no con sangre. Pero el valle de sombra de muerte aún no había terminado, y el fin del rey, cuando llegara, no vendría de la mano de David, sino del destino que su propio pastor había decretado. Llegó un tiempo de paz y prosperidad en Israel. La copa del rey David no solo rebosaba, sino que la comodidad se había instalado en los muros de su palacio. Y fue en esa calma, en esa quietud peligrosa, donde el rey pastor enfrentó al enemigo más formidable de su vida, él mismo. Llegó la primavera, la estación en que los reyes salían a la guerra, pero David, por primera vez, se quedó en Jerusalén. Y en una tarde de ocio, desde la azotea de su palacio, sus ojos se posaron sobre una mujer que se bañaba, Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. En ese instante, el hombre que había enfrentado leones y gigantes, que había perdonado a su perseguidor, se dejó vencer por una batalla dentro de su propia alma. El pastor se convirtió en lobo. Usó su poder no para proteger, sino para tomar. Cometió adulterio, y cuando la consecuencia de su acto, un embarazo, amenazó con exponerlo, su pecado se hizo más profundo y oscuro. Con una frialdad calculadora que desmentía al hombre que una vez danzó ante Dios, David orquestó la muerte de Urías, abandonándolo en la primera línea de la batalla. Tomó a Betsabé por esposa y cubrió su crimen con un velo de silencio y normalidad. Durante casi un año, el rey vivió con su secreto. El arpa enmudeció, y la dulce melodía de su comunión con Dios fue reemplazada por el zumbido sordo de la culpa. Entonces, el profeta Natán se presentó ante él. No lo acusó directamente, sino que le contó una historia, la de un hombre rico con vastos rebaños que, para agasajar a un viajero, le robó a un hombre pobre su única posesión, una corderita que era como una hija para él. La ira justa de David se encendió. «Quien hizo tal cosa merece la muerte», sentenció el rey, sin saber que estaba pronunciando su propio veredicto. La mirada de Natán se clavó en él, y sus siguientes palabras fueron un trueno que derrumbó el palacio de mentiras de David. «Tú eres ese hombre». Cada palabra del profeta fue una daga que desnudó el alma del rey, exponiendo la putrefacción de su pecado. En un instante, la imagen del monarca justo se hizo añicos, y en su lugar apareció la figura de un ladrón y un asesino. Todo su mundo se vino abajo. No hubo excusas, no hubo justificaciones. El rey que lo tenía todo se postró en el suelo, completamente quebrado, y de sus labios brotó la confesión más simple y profunda de su vida. «He pecado contra Jehová». Aceptó el juicio divino que Natán le anunció, el perdón de su vida, pero también las consecuencias inevitables. La espada nunca se apartaría de su casa, y el hijo nacido de su adulterio moriría.
Fue en ese pozo de quebranto y dolor donde David comprendió la estrofa más profunda de su salmo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Antes la había cantado en tiempos de bendición, imaginando la bondad y la misericordia como dos gentiles compañeras en un camino soleado. Ahora entendía la verdad. La misericordia de su pastor no era una compañera pasiva, era una cazadora implacable. Cuando él se desvió hacia el valle más oscuro, un valle creado por su propio pecado, la misericordia no lo esperó, lo persiguió, lo rastreó, lo acorraló a través de la boca de un profeta, no para destruirlo, sino para obligarlo a enfrentar la verdad y arrastrarlo de vuelta a la luz del arrepentimiento. Era una misericordia dolorosa, una que permitía cicatrices y consecuencias, pero que se negaba a abandonarlo a la muerte espiritual. El rey había sido perdonado, pero las cicatrices de sus actos redibujarían el mapa de su familia para siempre. La misericordia lo había encontrado en su quebranto, pero la profecía de Natán era una sombra que comenzaba a alargarse. La espada desenvainada por su pecado no vendría de un enemigo extranjero, sino de la mano de su propio Hijo amado, preparando el capítulo más doloroso de la vida del rey. El sol poniente de Jerusalén teñía de oro viejo las piedras de la ciudad que él había construido. Sentado en un balcón, envuelto en mantas para ahuyentar un frío que ya no venía de fuera, sino de dentro, el rey David era una sombra del hombre que había sido. Sus manos, que habían derribado a un león y a un gigante, ahora temblaban. Su cuerpo, que había danzado con abandono ante el arca de Dios, estaba encorvado por el peso de casi 70 años de batallas, glorias y profundos dolores. Su fuerza se había marchitado, pero la luz en sus ojos era la de un hombre que había visto el mundo en toda su belleza y brutalidad, y había encontrado un ancla en medio de todo ello. Cerró los ojos y dejó que el río de la memoria fluyera. Ya no era un torrente, sino un arroyo manso que le traía imágenes, sonidos y olores. Vio al muchacho pastor en Belén, sintiendo la áspera lana de una oveja y la certeza infantil de que su pastor lo proveería todo. Vio al joven campeón en el valle de Ela, de pie sobre el cuerpo de un gigante, en la increíble mesa que Dios le había preparado. Recordó el frío húmedo de la cueva de Adulam, el miedo constante y la presencia reconfortante de un cayado invisible que lo detuvo de cometer un regicidio. Sintió de nuevo la alegría extática de su copa rebosando el día que entró en Jerusalén con el arca, un rey embriagado de gratitud. Pero el río de la memoria también lo llevó por los cañones más oscuros. Vio el rostro del profeta Natán y sintió de nuevo el peso aplastante de su propio pecado, el día en que la misericordia lo cazó para llevarlo al arrepentimiento. Y entonces llegó al recuerdo más doloroso de todos, la herida que nunca había terminado de cicatrizar, la noticia de la muerte de su rebelde y amado hijo Absalón. Su propio grito atravesó los años y resonó en su alma anciana. «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar?» Ese fue, sin duda, el más profundo y oscuro de todos los valles de sombra de muerte. Lágrimas silenciosas rodaron por las arrugas de su rostro. Su vida no había sido un ascenso triunfal, sino un camino sinuoso, lleno de cumbres gloriosas y abismos de fracaso y tragedia. Sin embargo, al ver todo el tapiz, desde el principio hasta el final, descubrió la verdad final, la que completaba la melodía de su vida. «Y en la casa del Señor moraré por largos días». Siempre había soñado construirle una casa a Dios, un templo magnífico. Pero en ese momento entendió. La casa del Señor no era un edificio de cedro y oro, nunca lo había sido.
La casa del Señor había sido el campo de pastoreo en Belén, había sido la polvorienta corte del rey Saúl, había sido la cueva oscura, el campo de batalla, el salón del trono y el suelo donde se postró en arrepentimiento. La casa del Señor era simplemente la inquebrantable presencia de su pastor. Nunca, ni por un instante, había estado fuera de ella, ni en la cima de la montaña, ni en el fondo del valle. La promesa no era un destino final, sino una realidad constante. La bondad y la misericordia no solo lo habían acompañado, lo habían definido. La bondad le dio victorias y un reino, la misericordia lo recogió cada vez que cayó. El salmo que había nacido en fragmentos a lo largo de su vida era ahora una sinfonía completa. No era la canción de un hombre perfecto, sino el testimonio de un hombre imperfecto salvado, guiado y amado por un pastor perfecto. Una paz profunda, la paz de las aguas de reposo, se asentó en su corazón. Ya no había nada que temer, nada que lamentar. Todo había sido tejido en una historia más grande de lo que él jamás podría haber imaginado. La melodía estaba completa. El pastor de Belén, el rey de Israel, cerró los ojos, no para dormir, sino para finalmente ir a casa.